Hola a todos mis alumnos del Instituto San Martín. En este video, bueno, soy el ingeniero Maldonado, el profesor del taller de diseño de software 1. En este video vamos a ver cómo hacer el ejercicio número 24. El ejercicio número 24 tiene algo muy similar al 23, donde tenemos contadores, acumuladores y promedios. La idea es hacer estructuras repetitivas, estructuras de control de flujo, contadores y acumuladores, conceptos que ya los venimos viendo. Dice, realizar un programa que permite ingresar 10 números y para todos ellos realice las siguientes operaciones. Contar la cantidad de números pares, sumar el total de los números pares y obtener el promedio de los números pares. Después, contar la cantidad de los números impares, sumar los números impares y obtener el promedio de los números impares. Y después me dice sumar la cantidad total de los elementos ingresados. Sumar la cantidad total de los elementos ingresados, en este caso sería, por el propio ejercicio dice 10 números, pero la idea sería que la cantidad total de los pares sería la cantidad de los pares más la cantidad de los impares, perdón, la cantidad de los pares más la cantidad de los impares, que son dos variables distintas. Dice nota controlar al realizar los promedios que las cantidades no sean igual a cero, ya que al calcular el cociente podría dar una indeterminación, que es algo que nosotros ya venimos viendo en ejercicios anteriores. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a crear el programa poniendo la banderita. Vamos a crear una variable que va a ser el número ingresado, ¿sí? Vamos a crear otra variable que va a tener la cantidad de pares, ¿sí? Vamos a tener otra variable que diga la suma de los pares, ¿sí? Vamos a crear otra variable que diga el promedio de los pares. Por otro lado, vamos a hacer exactamente lo mismo, la cantidad de impares. Vamos a crear otra variable que diga la suma de los impares. Vamos a crear otra variable que diga el promedio de los impares. ¿Mm? Bueno, sabemos que al empezar el programa tenemos que inicializar todas las variables, el número ingresado, después tenemos la cantidad de pares, después tenemos la suma de los pares, después tenemos el promedio de los pares. Lo mismo vamos a hacer con los impares. Vamos a poner la cantidad de los impares en cero. Vamos a poner la suma de los impares en cero. Y vamos a poner el promedio de los impares en cero. Sabemos que es una estructura repetitiva porque dice ingresar, no me acuerdo si dice 10 números. Dice 10 números. 10 números, ¿sí? Vamos a repetir 10 veces esto. Vamos en eso que vamos a repetir, le vamos a preguntar, por favor, ingrese un número, ¿sí? Después inmediatamente sabemos que eh, sabemos que eh, a la pregunta inmediatamente viene una respuesta y esa respuesta la vamos a guardar el número ingresado. Bueno, una vez que tenemos el número ingresado, sabemos que tenemos que determinar si el número es par o impar. En el ejercicio número 5, si no me equivoco, que yo lo tengo acá, ya habíamos visto cómo obtener si un número era par o impar. Para ello usábamos el módulo. Y el módulo, recuerden, vean el video 5, habla del resto de la división. Un número es par cuando dividido por 2 el resto es 0. Entonces me estaría faltando acá crear una variable que se llame resto, ¿sí? Y a esta variable resto también debería inicializarla por acá, resto. ¿Qué es lo que voy a hacer en la variable resto? Voy a guardar el resto justamente de la división del número que acabo de ingresar por 2.
ese resto me va a indicar si el número es par o impar. Si el resto es igual a cero es porque el número es par, y si el resto es distinto de cero es porque el número es impar. Por lo tanto, me voy a venir aquí a operadores, y, perdón, a datos, y le voy a decir, guardame en la variable resto el módulo de el número ingresado en 2. ¿Dónde está el número ingresado? Acá está el número ingresado en 2. Entonces va a dividir número ingresado en 2. No me va a devolver la división, sino me va a devolver el resto. Y el resto lo va a guardar acá. Como ya tengo el resto, lo que podría hacer tranquilamente es preguntar si el resto igual a 0 es porque es par, y si no es impar. Entonces yo vendría por este lado y preguntaría acá con operadores si la variable resto es igual a 0 es porque es un número par, y si no es impar. Entonces, si es par, lo que debería hacer es acumular todo lo que sea par y contar los pares por este lado. Recuerden que los promedios se calculan al final. Entonces, me vengo a acá datos y le voy a decir que voy a contar los pares, y voy a decir que la cantidad de pares, ya sabemos cómo es un contador, es una variable que se acumula en uno, se va sumando en uno a sí misma. La cantidad de pares va a ser igual a la cantidad de pares, perdón, a la operación de la cantidad de pares más 1. Cantidad de pares es igual a la cantidad de pares más 1. Siempre un contador o un acumulador es una variable que se suma o se cuenta, en este caso, en 1, pero se cuenta a sí misma. Y después voy a hacer esto, la cantidad, el acumulador, perdón, la suma de los pares va a ser igual, a la suma de los pares. ¿Dónde está la suma? A la suma de los pares. ¿Dónde está la suma de los pares? Acá está. A la suma de los pares más el número que acaba de ingresar. Entonces, ¿dónde está el número ingresado? Acá está. Está. Por acá cuento los pares y acumulo los pares. Por el otro lado debería hacer lo mismo, pero con los impares. ¿Por qué? Porque si el resto es 0 hace esto, y si no hace esto. Entonces lo que debería hacer es venir aquí y poner, fijar que la cantidad de los impares, ¿a dónde está la cantidad de los impares? Va a ser igual a la suma de la variable a sí misma, o sea, la cantidad de impares. ¿Dónde está la cantidad de impares? Acá está la cantidad de impares, más 1. Más 1. Y la cantidad, debería ser el acumulador de pares, fijar, de los impares, perdón. La suma de los impares va a ser igual a la suma de los impares más el número ingresado. Entonces vengo acá y le digo que va a ser igual a la suma de los impares más el número ingresado. ¿Está? Es exactamente, por aquí son los pares y por acá son los impares. Una vez que terminó de cargar los 10 números, a la salida del programa lo que debería calcular los promedios. Pero con la salvedad, dice el enunciado, y siempre el alumno lo tiene que tener en cuenta, que para calcular un promedio o algo que sale de un contador o una estructura repetitiva, lo que yo tengo que saber es si realmente hubo, puede ser que el operador haya ingresado todos los números pares, por lo tanto la cantidad de los impares sería 0. Siempre hay que tener en cuenta que el programa se nos podría parar o podría sufrir un problema si tratamos de hacer una división por 0. Entonces, antes de calcular el promedio de los impares, debería controlar. Me vengo a operadores y pregunto si, acá no operadores, si, ya lo puse eso, perdón, si la cantidad de pares, primero lo voy a hacer para los pares, es mayor que 0, entonces sí podría calcular el promedio. Entonces, el promedio de los pares, ¿a dónde está el promedio de los pares? El promedio de los pares va a ser igual a la operación de división, ¿sí?,
entre la suma total de los pares dividido en la cantidad de pares que haya existido. Entonces, por lo tanto, me voy a venir aquí y voy a decir que el promedio de los pares va a ser la división entre la suma total de los pares ahí dividido en la cantidad de pares. ¿Sí? Ahí. Entra acá. Ahí está. Bien. Y si no, debería decir acá abajo, no se ingresaron ningún número par. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer por 5 segundos. Inmediatamente ustedes observen, siempre los promedios se calculan a la salida del ciclo repetitivo. Después lo que debería hacer es venir aquí y evaluar también qué pasó con los impares. Entonces me vengo a acá a estructuras de control. Voy a poner una estructura también condicional debajo de esto y le voy a evaluar. Voy a decir, voy a determinar si hubo impares. Para saber si hubo impares, la cantidad de impares tiene que ser mayor que 0. La cantidad de impares tiene que ser mayor que 0. Si la cantidad de impares es mayor que 0, quiere decir que algo se contabilizó algún impar. Por lo tanto, estaría en condiciones de sacar el promedio. Voy a fijar en la variable promedio de impares, acá está, promedio de impares, va a ser igual a la suma de todos los impares dividido en la cantidad de impares. Entonces me vengo, va a ser una operación matemática que va a ser un cociente entre la suma de los impares, acá está, la suma de los impares, dividido en la cantidad de impares. ¿Está? Y si no hubo, si no se cumple esa condición, quiere decir que no hubo ninguno, entonces debería decir no se registraron, voy a poner mejor, ningún número impar. ¿Sí? No sé, voy a poner registraron, me gusta más. Registraron ningún número impar. Por lo tanto, estaría en condiciones ahí. Lo que me está diciendo es que me está faltando la suma total de todos los elementos y la cantidad total. Para eso debería crear dos variables. Una variable que se llame total general, la vamos a llamar, ¿sí? Y otra variable que se llame cantidad general. Y esto sería muy simple, porque esta es la estructura repetitiva donde se van ingresando los números y en función del número ingresado voy determinando si es par, voy contando y acumulando los pares, y si es impar voy contando y acumulando los impares. A la salida del ciclo repetitivo me fijo si la cantidad de pares es mayor que 0, calculo el promedio, y si no, le digo no se registró ningún número par. Y por este lado voy a contar si la cantidad de impares fue mayor que 0, voy a calcular el promedio, y si no, voy a decir que no se registró ningún número impar. Entonces yo, para obtener el total de los números ingresados, lo que podría hacer es al final del ciclo repetitivo contar la cantidad de los pares más la cantidad de los impares. Entonces de esta manera me voy a venir aquí para fijar la cantidad general. La cantidad general sería una simple operación de la suma de la cantidad de los pares más la cantidad de los impares. Y de la misma manera el total general sería igual a la suma, donde estoy acá, operadores, sería igual a la suma de la suma de los impares más la suma de los pares. Entonces sería la suma de los pares más la suma de los impares, ¿sí? Y ahí me estaría faltando mostrar los resultados. Me tendría que hacer decir, ¿no?
ya tengo calculado todo, o sea que ya lo único que me estaría faltando es decir, la voy a poner la tengo que concatenar, perdón, unir para poner así la cantidad de pares es, y tendría que poner mostrar la cantidad de pares, ¿sí? Después debería, esto lo vamos a hacer por 5 segundos. Vamos a duplicar, así vamos más rápido, y vamos a poner eh, la suma de impares es, y debería mostrar la variable suma de, perdón, de pares debería ser acá. La suma de pares es, debería poner la variable suma de pares. Y así deberíamos hacer sucesivamente con el resto. Vamos a poner la cantidad de impares es, debería mostrar la variable cantidad de impares. Después debería decir la suma de impares es, y debería mostrar la suma de impares, ¿sí? Y después me faltarían los totales generales. La cantidad total de elementos es igual a, y debería mostrar la variable cantidad total, cantidad general, la llame yo ahí, ¿sí? Y lo mismo debería hacer con la variable la suma total de números ingresados es, y debería mostrar la variable total general. A esto lo vamos a, para probarlo el programa, voy a venir y voy a poner que repita 4 veces nada más, porque la idea es lo mismo, hacerlo para 10, para 100, para 1000, ¿sí? Vamos a maximizar esto. Vamos a arrancar el programa. Observen cómo están todas las variables inicializadas en cero para que no haya problemas, digamos, y no se contabilicen mal los datos. Por favor, ingrese un número, vamos a poner un 11. Fíjense que el 11 es el número ingresado y me lo contabilizó como un impar y me lo sumó como un impar, ¿sí? El resto me da 1 justamente porque la variable es un impar. Ahora voy a poner un 13. Fíjense que el 13 es un número impar y me va contando dos impares y la suma me da 24. Ahora voy a poner un 17 y me va contando 3 impares y me va contabilizando, acumulando 41. ¿Sí? Y ahora voy a poner el número 10 y el número 10 es un número par y fíjense que ya me está diciendo que la cantidad de pares es 1. La suma de pares es 10. La cantidad de impares es 3. Perfecto. Acá debería dejarle. La suma de los impares es 41. Observen. La cantidad total de elementos es igual a 4. Perfecto. Porque sumó los pares no impares. La suma total de números ingresados es 51. Exactamente. Perfecto. Entonces el resto del ejercicio está terminado. Continuamos en el próximo video.